Agradezco el honor de poder participar en estas charlas y de dirigirme a ustedes hablando de nuestro común maestro. Profesión es una palabra que le gustaba a Oíza. Él la tomaba en su sentido primero y más duro, como manifestación de fe, ejercida no a ratos, sino permanente, como vida íntegramente dedicada a dar testimonio, en el caso de Oíza, a dar testimonio de arquitectura. Convertirse en arquitecto, llegar a ser arquitecto, esa es profesión. Si nadie ha de sentirse ofendido, quisiera contraponer a profesión así entendida una cita de Carlos Marx. Marx habló en poquísimas ocasiones acerca de la sociedad comunista. Su actividad principal estaba dirigida, como es sabido, a la crítica contra lo realmente existente. Pero en una de esas ocasiones, aludiendo al comunismo como desarrollo pleno del ser humano, Marx dice: en la sociedad comunista nadie estará encerrado en un círculo exclusivo de actividades y cada cual puede formarse en no importa qué rama a su elección. Es la sociedad quien regula la producción general y que me permite así hacer hoy tal cosa, mañana tal otra. Cazar por la mañana, pescar por la tarde, ocuparme del rebaño por la noche y dedicarme a la crítica después de cenar. Según las ganas, sin jamás convertirme en cazador, pescador, pastor o crítico. Sin jamás convertirme en cazador, pescador, pastor o crítico, sin jamás convertirme en arquitecto, sin profesión. Lo opuesto a la profesión es el oficio, es decir, la capacidad, aprendida paso a paso y error a error, de enfrentarse a las dificultades de un material, sea el cuero, la madera, la seda, el piano o la organización de actividades en el espacio, que es aquello en que consiste la arquitectura, el dar lugar. Profesión y oficio no están separados solo por una cuestión de actitud, de ocupación. También los separa su temporalidad. La profesión, como manifestación perenne, siempre predispuesta, disponible, igual a sí misma a cada instante, no tiene más dimensión que servir al presente. Por el contrario, el oficio tiene la mirada y la conciencia vueltas hacia el pasado. El pasado no tiene nada que ver con la historia. No debemos confundir el pasado con la historia. El oficio conoce el pasado. La profesión lee historia. En el excelente catálogo de la exposición que nos reúne podemos leer: es conocida, por ejemplo, la retirada en 1936 de todos los libros de historia de la arquitectura de la biblioteca de la Escuela de Arquitectura de Harvard por su primer decano, previa a la llegada de Walter Gropius como director del Departamento de Arquitectura, que marcará la línea de acción de la escuela durante casi 4 décadas. La famosa purga es en uno de los más prestigiosos centros académicos del momento, da idea de ese desprecio por la historia y la desconsideración sobre lo que ésta pudiera aportar al arquitecto contemporáneo. Esta crítica, centrada en la palabra purga, es injusta, por equívoca. Confunde historia y pasado, como si la historia fuera la única autorizada para presentar al pasado.
El oficio desprecia la historia y aprecia el pasado. La actitud de Harvard, que aquí se llama purga, tenía unos antecedentes honrosos. Fue en la Bauhaus y en los Jutemas donde se había apartado la enseñanza de la historia. Pero fue también precisamente en la Bauhaus y en los Jutemas donde el conocimiento del pasado, el conocimiento de las prácticas artísticas, desde Durero hasta Leonardo, o desde Andrei Rublev hasta el Greco, había llegado a su grado más exigente. ¿En qué otra escuela de artes y oficios, y las de arquitectura lo son, fueron mejor conocidas las prácticas del pasado? Desde dentro mismo de las obras, sin el trámite de la historia. Incluso podríamos ir más atrás, hasta la Escuela Politécnica de Durán, en tiempos de Napoleón, donde la enseñanza de la historia también estaba apartada, pero donde el conocimiento de los tipos, modelos y ejemplos del pasado constituía el núcleo central para la enseñanza del oficio de arquitecto. Para el oficio, el pasado es algo vivo. Todo el pasado, desde Machu Picchu hasta hoy mismo, es algo que está dispuesto todo él frente a la mesa de trabajo y que la interpela. El pasado exige. La historia, por el contrario, del pasado solo sabe hacer la autopsia. Trae a casa el pasado convertido en interpretación, cazado, acabado, resuelto, muerto. El pasado forma parte de la vida de los oficios, la historia forma parte del aderezo cultural de las profesiones. Recuerdo la primera ocasión en que se nos apareció Rafael Moneo por los pasillos de la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Debió de ser en 1972 o 71. Había llegado a mediados de curso, sin tener, por tanto, ninguna asignatura asignada. Llenaba su tiempo con correcciones de los proyectos final de carrera. Las aulas se despoblaban espontáneamente, sin necesidad de aviso, para ir a escuchar las palabras de ese joven desconocido, que eran las primeras lecciones de arquitectura que se recibían en nuestra escuela, incluso por quienes como yo estábamos en el último curso. La primera corrección que recuerdo fue la de un tanatorio, un proyecto banalmente presentado, que podría haber sido cualquier cosa, falto de cariño hacia el luto que el edificio debería estar amparando. Después de describir el crematorio de Asplund, en aquel tiempo, entre paréntesis, en nuestra escuela, solo Josep María Sostres sabía, y en silencio, quién era Asplund, por el librito de Zevi, Moneo se puso a recitar a León Felipe. Aquellos versos que nuestro poeta caminante toma de Hamlet cuando ve al sepulturero de profesión tratando con desenvoltura la calavera de Yorick mientras cava cantando la que será tumba de Ofelia. En los versos que dicen: la mano ociosa es quien tiene más fino el tacto. No sabiendo los oficios los haremos con respeto. Para enterrar los muertos como debemos, cualquiera sirve, cualquiera menos un sepulturero. El respeto en la práctica de un oficio está presente incluso, o está presente sobre todo, en la obra de los maestros, conscientes de nunca llegar a dominarlo, de nunca saberlo. Un respeto que siempre puede detectarse en algún punto del proyecto. Encontrar ese punto, esa fisura inquietante donde el lápiz sabe que está saltando sin apoyo, es lo que permitirá luego apoyar en la fisura la palanca que abrirá el análisis del proyecto para comprenderlo vivo. Por ejemplo, cada vez que miro la fotografía canónica del Museo de Mérida, la misma usada ahora como tarjetón de nuestra exposición, siento en ella algo inquietante, algo que no está en su lugar. Preguntar por esa singularidad podría llegar a abrir el contenido de la arquitectura. La pregunta es:
¿Por qué este lugar es tan poco romano? ¿Por qué la memoria nos lleva más fácilmente a un espacio moderno, como el de las Atarazanas de Barcelona, antes que, por ejemplo, a un conjunto termal romano o a las salas de la Gliptoteca de Vonclense? Importa la pregunta, porque en un museo de arte romano levantado sobre restos romanos, todo lo que no sea romano sea propio y específico de su autor. Y ese podría ser un modo para llegar a comprender a la arquitectura y a su autor. El material, la construcción, aluden directamente a Roma, inequívocamente. Pero ¿por qué, o mejor, en qué el conjunto es tan poco romano? El espacio romano es un espacio centrado, es un centro que produce y sostiene espacio alrededor. A imagen del propio ciudadano romano, que traslada con él la romanidad a cualquier punto del imperio al que se desplace, el espacio romano construye en cada momento un centro. Pensemos en el Panteón de Roma, naturalmente, pero pensemos también en los dos modelos que, para Sergio Bettini, llevaron al límite el modelo arquitectónico espacial romano, tanto en sus límites geográficos como en sus límites conceptuales. Pensemos en dos edificios construidos, uno al extremo oriental del imperio, el otro al extremo occidental, Santa Sofía y la Mezquita de Córdoba. En ellas reconocía Bettini el desarrollo último al que lleva conceptualmente la arquitectura romana, en la presentación rítmica y orquestada de la gran cúpula bizantina y en la pura continuidad espacial cordobesa, donde no es necesario moverse, puesto que en cada punto está el centro del espacio. Aquí en Mérida hay lo contrario de un centro. Hay lo que los franceses llaman puesta en abismo, con esas palabras que les gusta fabricar. Esa fuga al infinito que se produce cuando se enfrentan dos espejos y que fabrica un túnel sin final, un desplazamiento, un alejamiento, un trayecto inabarcable, condenado a ser seguido sin alcanzar su fin. El espacio es una fuga, lo contrario de un centro. La fuga de Mérida señala hacia un límite siempre desplazado, inalcanzable, por mucho que avanzáramos hacia él. Vemos meteoros, el trazo del sol, más allá, que cruza por el fondo, como un acontecimiento inesperado, que viene desde fuera y fuera se queda, como un arco iris. Qué distinta la aparición de lo inesperado en el Panteón de Roma, donde el sol, la lluvia, la nieve pueden irrumpir por sorpresa en el interior, pero lo harán obligados a obedecer y a fortalecer la centralidad del espacio, siendo absorbidos por el centro, celebrando al centro. Si el Panteón afirma la seguridad de quien sabe estar en su lugar, ¿qué inseguridad es la que obliga aquí a no detenerse, a desplazarse, a seguir caminando? Comprobemos la presencia del caminar en la arquitectura de Rafael Moneo. Por ejemplo, en dos edificios tan dispares entre sí como la Fundación Pilar y Joan Miró en Palma y la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles en California. Comparar entre sí cosas diferentes es un ejercicio que enseña a ver. Y también aquí, como un silogismo, si dos obras distintas comparten una misma característica, en este caso su autor, aquello que en ambas sea similar no estará debido a su programa o a las condiciones del encargo, que las han hecho distintas, sino a su autor. En Palma, la entrada se hace por el extremo noreste del edificio. El visitante debe recorrer por fuera toda su longitud, 70 metros, hasta conocer esta entrada, tras la que, girando sobre sí mismo, ha hecho este trayecto, gira sobre sí mismo
baja para encontrarse súbitamente en las salas del museo que se abren como un abanico de alabastro ardiendo. Idéntico trayecto, exactamente idéntico trayecto, se encuentra en Los Ángeles. El visitante entra por la esquina. A ver, déjame mirar. Sí, el visitante entra por esta esquina. El visitante entra por la esquina sudeste y debe recorrer por fuera de la nave toda la longitud de la nave de la catedral, 90 metros en este caso, empecemos a andar, 90 metros en este caso, hasta llegar a poder entrar desde el fondo del recorrido, girando sobre sí mismo y apareciendo entonces súbitamente ante él el entusiasmo del espacio y de la luz. En uno y otro caso, la arquitectura ha hecho sentir al visitante la experiencia de un largo caminar, a solas consigo mismo, antes de llegar a la revelación de algo sin medida. En Los Ángeles, además, el caminante comprueba que su trayecto está siguiendo los mismos pasos de tantas generaciones anteriores a la suya, que anduvieron ese mismo camino y que fueron dejando su rastro sobre las paredes del pasillo. No se trata aquí de ninguna promenade a lo Le Corbusier, es algo distinto. El caminar de Mérida, de Palma, de Los Ángeles, no parece constituir ninguna aventura, sino más bien un destino, una condena. ¿Hacia dónde andan? Quizás si supiéramos de dónde vienen, solo los animales que viven en el presente lo presienten, se detienen, miran atrás, resisten quizá. Sabemos de dónde vienen esos caminantes. Alguien de crueldad infinita les inoculó un virus mortal, el tiempo. Sujetos al tiempo, están condenados a andar sin poder detener ni a ellos mismos ni al tiempo, arrastrados en una fuga sin fin. Caminar es la imagen de quien lleva al tiempo dentro suyo. Una fuga a través del espacio y del tiempo parecen acompañar no solo a los visitantes, sino a los propios edificios de Moneo. Se marchan también los edificios. Como desfiles o como procesiones, vemos la secuencia de los arcos, despegados unos de otros. Vemos las ventanas que se alejan. Y es precisamente como figuras arrastradas por el tiempo y que arrastran al tiempo consigo, como una sombra alargada de la que no pueden desprenderse, como Rafael Moneo ha escrito sobre algunos de los edificios emblemáticos del pasado. Me refiero a los dos principales escritos teóricos de Rafael Moneo formulados desde el oficio. Lejos de los esfuerzos por capturar la herencia inmóvil de la arquitectura, presentes en otros textos, es en los escritos donde Rafael Moneo contempla lo que el edificio es en el tiempo, donde mejor puede encontrarse, en mi opinión, la reflexión de un arquitecto desde y sobre su oficio. Porque la arquitectura, como todo cuanto vive en el tiempo, carece de definición, o la tiene en la crisis de sus sucesivas definiciones. No hay teoría, ni sistema, ni principios de la arquitectura. Hay, por contra, un modo de mirar y contar el edificio en el que éste proyecta su alargada sombra más sobre el tiempo que sobre el espacio. Me refiero a dos textos de Rafael Moneo para mí capitales. El artículo La vida de los edificios, las implicaciones de la mezquita de Córdoba
publicado en 1985, y muy especialmente el libro El Carmen Rodríguez Acosta, sobre la vida y sucesos del proyecto y del edificio, publicado en Granada en 2001, y con uno de sus capítulos titulado No por casualidad, sin conocer los oficios, los haremos con respeto. Un modo de ver arquitectura que ha podido ser tomado como modelo y estímulo para análisis de otros. Ahí está la verdadera reflexión teórica de Moneo desde el oficio. Comprender el tiempo en la vida de los edificios como un espejo en el que se refleja la propia conducción humana. Asistiremos a parte de cuanto se refleja en ese espejo si advertimos de qué están hechos algunos de los dibujos de Rafael Moneo, con qué material han sido trazados. Algunos de los dibujos esconden su rostro tras líneas precisas, que se quieren mudas, para solo decir cuánto el edificio mide. Callan cuánto saben. Son los dibujos hechos con la mina 2H o aún más dura que comentaba antes Gabriel. Pero otros dibujos han renunciado a esconderse y se muestran. No están hechos con el lápiz graso de alto, capaz de hacer sentir el latido de un reflejo en el cielo, de una montaña yerma, de una ruina griega. No están hechos con el carboncillo o los yesos de Le Corbusier, calientes todavía de las ascuas que los fabricaron. Los dibujos de Rafael Moneo parecen estar hechos con un material inerte, espolvoreado, que se ha ido depositando sobre todas las cosas, recubriéndolas. Parecen dibujos hechos con cenizas. La Inglaterra de principios del siglo XIX produjo en una extraña floración fenómenos muy dispares. John Soane había sido el arquitecto del Banco de Inglaterra, que construyó y amplió a lo largo de 45 años. En 1830, finalizadas las obras, su amigo Joseph Gandhi dibujó el gran edificio. Quizá fuera para mostrar su organización interior, cuando aún no se conocían las axonometrías a lo Choisy, pero Gandhi mostró el Banco de Inglaterra desventrado como una ruina. Un edificio acabado de construir era mostrado deshaciéndose, disolviendo su fábrica, en ruinas. Quizá también para igualar en grandeza a los monumentos romanos que inspiraran a Piranesi, como si igualaban en grandeza, saltando sobre los siglos, los dos imperios, el romano y el británico. Siento que un pasadizo secreto une la perspectiva de Gandhi con los dibujos de Rafael Moneo. La mirada no está abierta hacia el futuro ni hacia el pasado. La vista está clavada en el suelo. Son dibujos que están lejos de la irascible vitalidad unamuniana, indignada, cristiana de un Oiza, siempre con una piedra en las manos, una piedra ligera, de esas que no sirven más que para una onda, lanzada quizá para despertar al Mesías. Los de Rafael Moneo, en cambio, son dibujos que cargan con una piedra enorme, como Sísifo. Cargan con todo el peso de la arquitectura en un mundo descreído, en un mundo sin arquitectura. El Mesías ya no vendrá. Son dibujos mortificados, resignados, católicos más que cristianos. Gracias.